8 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde. Hoy para todo hincha de Racing, para todo hincha del fútbol en general, porque siempre el día posterior a que hay un campeón uno disfruta de ver a la gente juntándose, a la gente contenta, así, a ese que hasta el día de ayer estaba sufriendo, que no sabía qué pasaba. Uno también quiere analizar si es un justo campeón, que uno tiende a hacer esas cosas, producto de que el fútbol argentino está, para algunos dicen que está parejo para mal. Yo insisto con que está parejo para bien. Siempre pienso en positivo y creo que va mejorando la cosa. Bueno, en ese sentido, nuestra intención siempre es consultarle a alguien que está en el mundo del fútbol, que vive el fútbol, que forma parte también del fútbol, y alguien que además formó parte en algún momento de la historia de Racing. Entonces, por eso queríamos saludar y primero que nada agradecerle a Juan Manuel Diop, que está del otro lado. ¿Sí? ¿Cómo va, Juan Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, muchas gracias de vuelta por atendernos. Y bueno, un poco esto, ¿no? ¿Cómo vivís, en este caso, vamos primero por la parte de amante del fútbol, ¿sí? Cuando se termina un nuevo campeonato, cuando, bueno, uno ve festejar a algunos, otros no tanto. ¿Cómo lo vivís? Lo que vos decías, ¿no es cierto? Que es hoy el fútbol está muy equilibrado y aparte a estar equilibrado es emocionante a la vez, ¿no es cierto? Entonces, es decir, primero me puso contento que haya salido campeón Racing. Claro. Por haber estado un tiempo importante ahí como entrenador, ¿no? En otro momento, en otra situación totalmente diferente a la actual, ¿no es cierto? Y la verdad que justo campeón hizo un torneo bárbaro, un torneo de verdad que, hablando estadísticamente y desde el punto de vista del juego, hizo un excelente torneo y justo campeón. ¿Y cómo se vive esa realidad? Justamente que a vos te tocó una situación más adversa de Racing. ¿Cómo se vive esa situación estando en un grande del fútbol argentino y tener que en tu espalda algo que es más adverso que lo lindo que está sucediendo hoy con la academia? Y son momentos de las instituciones. A veces yo siempre digo que vos tenés que tener, a veces no sé si la dosis de suerte, sino la oportunidad de estar en el sitio indicado y en el momento justo, claro. En el momento justo, donde la institución es totalmente diferente y bueno, me ha tocado una situación totalmente incómoda, ¿no? Pero bueno, lo importante es que uno ha estado en una institución grande, que es importante y he disfrutado y he pasado un año muy muy lindo. ¿Y cómo estás viendo vos el fútbol? Porque así como yo decía, para mí se equipara para arriba, porque si uno tiende a ver lo que pasó con Defensa y Justicia, que le terminó compitiendo palmo a palmo a Racing el torneo, y para mí se equipara para arriba. También, por ejemplo, pasa que muchos equipos de Bolivia, de Ecuador, le hacen frente a los argentinos como antes no pasaba. ¿Crees que se equipara para arriba, se equipara para abajo? Lo que pasa es que ha evolucionado el fútbol, ¿no? Sí. Entonces la evolución táctica, la evolución en muchos aspectos ha hecho que lo ha equilibrado, ¿no? Que a veces un equipo que no tiene a lo mejor, podemos decir, la calidad y cantidad de jugadores que tiene un equipo grande, por ejemplo River, Boca, se le equilibra con otro tipo de argumentos. Entonces por eso ha evolucionado el fútbol desde el punto de vista estratégico, de la táctica, como ha sucedido en este año con Defensa y Justicia, que le peleó el título a Racing, ¿no es cierto? Y después está lo emocional, lo emotivo, que nuestro fútbol tiene mucho de eso, ¿no es cierto? Nuestro fútbol tiene mucho de lo emotivo, claro, lo pasional, y eso también a veces es el compromiso, hace que se equilibre, ¿no es cierto?, algunos partidos. Recién justo mencionabas a Defensa y Justicia. ¿Cómo se explica vos que estás ya muy acostumbrado a armar planteles a cada una de las pretemporadas? ¿Cómo se explica que un equipo como Defensa, que se rearmó varias veces trayendo 15, 16 jugadores, que muchos son a préstamo, pueda hoy realizar la campaña que hizo, y además habiendo hecho otras buenas campañas, porque con Holland había sido lo mismo, y antes de que Holland fuera independiente claramente, y también había hecho un campañón en su momento? ¿Cómo se explica eso de a veces traer 15, 16 jugadores y poder realizar una campaña como la que hizo Defensa ahora? Bueno, lo de Defensa, más allá que ya hay muchos chicos que hace tiempo que están ahí, ¿no es cierto? Lo de la actualidad, ¿no es cierto? No recuerdo bien
tal vez el plantel que tenía Holland, pero el plantel que tiene de Casellas ya prácticamente hace 2 años que está el núcleo mayor, ¿no? Con algunos la base, claro, con algunos retoques, ¿no es cierto? Y a su vez me parece a mí la conducción del club, que han pasado los entrenadores con similitud de característica. Me parece que es un club que está muy ordenado, que tiene un objetivo en común, y todo eso lo hace que hoy esté pasando este presente, como hay otras instituciones que han tenido momentos buenos, cuando una institución está equilibrada financieramente, y obviamente la elección de sus jugadores también es importante, ¿no es cierto? ¿Sirve tener bien o contento a los referentes de los equipos? Porque muchos apuntan a eso. Es el caso de Gustavo Alfaro ahora asumiendo a Boca, que quiere que Carlos Tevez sea como el exponente máximo de Boca. Lo ha hecho Chacho Coudet con Licha López. ¿Crees que es un punto a favor eso del entrenador de Racing? Es fundamental hoy que el grupo esté comprometido y parte obviamente de los referentes. Si los referentes están comprometidos, están convencidos de una idea que traslada el entrenador, eso es un punto a favor, ¿no es cierto? Es un punto a favor y es una tranquilidad en el vestuario donde el entrenador se siente apoyado, y seguramente si el grupo, por eso hago hincapié siempre en que si el grupo está comprometido y convencido, sí, los resultados favorables siempre van a ser más. Siempre hablando cuando tenés un plantel de calidad, jugadores como para pelear cosas importantes, ¿no? ¿Y cuán difícil es dirigir no solo en el fútbol argentino, sino también en algún equipo que tenga mayor repercusión con el día a día de la prensa? ¿Es tan complicado como muchas veces los protagonistas hacen pensar? Sí, porque hay instituciones que hay jugadores para determinadas instituciones, ¿no es cierto? Hay jugadores para instituciones grandes, hay jugadores para instituciones de determinado sitio, determinada institución. Entonces no es tan sencillo a veces sobrellevar, por ejemplo, estar en un equipo grande, un equipo donde vos a lo mejor tenés la prensa pendiente, 30, 40 periodistas diariamente y todo el día hablando de lo que sucede. Entonces y sobre todo la hinchada que tiene una pasión importante y a su vez se la hace sentir al grupo, a los jugadores, ¿no es cierto? Y hay jugadores que a veces ese tipo de situaciones a veces lo sobrepasan, ¿no es cierto? Bien. Y con respecto a ese, digamos, hay jugadores, imagino también que cuando uno está en algún club donde tiene mayor repercusión, donde también las figuras son importantes, hay más ego, también eso puede llegar a afectar la convivencia, en este caso como cabeza de grupo, de alguna manera. Sí, es obvio, porque la lucha a veces de ego está en todos los sitios, no solo en el fútbol. Uh-huh. Está en cualquier sitio, en cualquier trabajo, está la lucha del ego, de la soberbia filtrada también. Y entonces ese tipo de cosas también juegan en el fútbol, ¿no es cierto? Y cuando esos egos están comprometidos y todos, como siempre decimos nosotros, vos formás un buen grupo, lo haces similar a una familia y teniendo excelentes jugadores, esos egos colaboran para que te vaya bien, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo fue tu experiencia en el fútbol boliviano? Sabemos que es un fútbol exponente que también un grande, un grande también, que está creciendo mucho. Paso también por Jorge Wilstermann. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo crees que en algún momento puede dar ese salto de calidad? Bolivia en ese aspecto va evolucionando muy despacio con respecto a otros países, ¿no es cierto? Sí. Si hablamos yo estoy radicado en Ecuador. El fútbol ecuatoriano, yo tengo conocimiento del año 97-98, sí, es uno de los fútbol que más se ha evolucionado, junto con este último año el de Venezuela. Claro. Empezó a evolucionar mucho estos últimos 10 años, a 12 el peruano. El boliviano es el que más lento va, y es un torneo muy particular, ¿no es cierto? Es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos. El hincha es muy pasional con respecto al argentino.
es muy parecido al argentino, ¿no es Claro. cierto? No así el ecuatoriano, es diferente, más tranquilo. Es más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, la gente no concurre masivamente como concurre acá, pero en sí, en la evolución, el fútbol ecuatoriano lo ha visto en el sub-20, Sí, el claro. sub-17 tiene muy buenos jugadores, y el boliviano en ese aspecto es uno, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista en general de todo, hasta desde el punto de vista económico, es el más que no ha evolucionado con respecto a otros países. No es un indicativo que a lo mejor no lo va a deshacer dentro, pero va muy a paso lentamente. Y Jorge Guisto es una institución importante. Claro, sí. Está dentro ya está jugando Copa hoy. Siempre clasifica Copa, siempre es un equipo complicado, sobre todo en condición de local. Sí, bueno, porque el torneo boliviano tiene una particularidad, ¿no? Vos de pronto, nosotros jugás a 4.000 metros y a los 3 días estás jugando En el llano. En el llano, el calor, el frío, y lo que sí tiene el fútbol boliviano es una resistencia aeróbica muy, muy importante. A esta altura de tu carrera, uno sigue viendo algunos entrenadores que le gusta, trata de cambiar, o ya se queda con su librito y a ver si puede sacar adelante equipos en situaciones adversas o tratar de pelear por el campeonato. Y bueno, eso por eso que yo mencionaba anteriormente cuando comenzamos la nota, ¿no es cierto? Que a veces, a mí por ejemplo me ha tocado casi siempre situaciones complejas, tratar de resolver situaciones para resolver la situación del equipo en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, uno siempre aprende, como entrenador nunca termina de aprender, y siempre buscas cosas, porque la única manera de estar vigente es estar actualizado. Entonces a veces mirás conferencias de prensa, obviamente que ves entrenamiento, ves los equipos, ves si hay evoluciones en algunas cosas, viendo partidos. Nosotros los partidos los miramos, yo los miro desde el punto de vista analítico, no es que miro el partido puro, sino Claro. miro un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, y ahí lo vas analizando y ves, mira qué bien, le podés agregar esto, o podés confirmar lo que vos estás haciendo, ¿no? Claro. Que estás en buen camino. Eso me parece que es la forma de vivir la profesión, ¿no es cierto? Tratar de estar actualizado y tratar de crecer permanentemente más allá de cualquier edad del entrenador, ¿no? Hablabas de las situaciones adversas donde te ha tocado estar, donde te ha tocado dirigir. Esa presión también, ¿no? Es una presión que por ahí deja o hace pesar 2 kilos más las piernas. Y mira, yo tuve varias situaciones, la mayoría, mira, te tengo que hacer un recuento de mi carrera, la mayoría por un equipo, por ejemplo, hablamos de la situación de Racing, al año siguiente yo voy a dirigir Barcelona, Ecuador. Sí. Es un grande igual que Boca, River, Racing en Ecuador, ¿no es cierto? Claro. En la misma situación que Racing. Una buena campaña encima. Sí, no, mal comprometido con el tema del descenso, que íbamos en la última fecha con 80.000 personas en la cancha, para que te des una idea. Bravísimo. El sitio del día a día era en Guayaquil, es muy pasional, el hincha 20, 30 periodistas permanentemente, y bueno, y tenés que manejar ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Y bueno, he evolucionado, he crecido en ese aspecto. Después también lo mismo cuando me tocó ir a Huracán o Atlético Tucumán, que hoy también, pero siempre en situaciones incómodas, ¿no? Claro. Tipo Atlético Rafaela la otra vez, Celeste Paso, siempre situaciones y nunca holgado. Lo que pasa es que obviamente siempre vas a trabajar donde el equipo no está bien. Claro. Yo particularmente me ha tocado, y las 2 veces que dirigí Newell's también, en 2 situaciones totalmente incómodas y adversas, nada peor. Y bueno, será que tengo destino siempre de trabajar en Claro. en esa incomodidad, ¿no? Pero eso termina hablando bien de vos también, Claro que porque también es el caso, por ejemplo, para emular un poco lo de Caruso Lombardi. No habla mal de él, habla muy bien, porque en situaciones adversas siempre terminan llamando para que le dé esa cuota de ánimo a los jugadores. ¿Qué te gustaría que pase de ahora en adelante en tu carrera? ¿Te gustaría volver a Newell's en algún momento? ¿Te gustaría, por qué no, volver a Racing? No, a Racing sí. Newell's yo creo que ya fue. Ya está, ¿no? Newell's ya es historia. Me parece a mí, ¿no? Desde el punto de vista de la profesión, no del punto de vista de lo afectivo, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la profesión, yo creo que ya fue. Fueron dos
una situación totalmente incómoda, que a veces vos decís, y bueno, pero uno tenía la gana de estar en ese lugar, ¿no? Claro. A Racing sí, obviamente me gustaría, porque en Racing estuve una sola vez y nada que ver como la situación como está en la actualidad. Y después, bueno, seguir creciendo, que me parece seguir creciendo y buscar y siempre uno busca esa oportunidad de decir, bueno, a ver si puedo estar en un lugar donde la situación sea diferente, donde pueda pelear un título, por ejemplo, lo mismo que a Rafaela, buscar siempre uno busca el entrenador, ¿no? Porque a mí me tocó ascender con Godoy Cruz, el campeón, después hacer buenas campañas, pero obviamente que es lindo estar siempre, en Bolivia también me fue muy bien, en muchos sitios, pero me gustaría obviamente siempre lidiar con el éxito, está bueno. Chocho, vos sabés que justo me metiste, me la solucionaste para hacerte la pregunta. Recién mencionaste a Godoy Cruz, ahora estás en Atlético de Rafaela, y a partir del año que viene posiblemente se venga esta división en la B Nacional de los equipos o sea, armar una zona, o por lo menos es lo que están estudiando, de armar una zona con los equipos metropolitanos y otra con los equipos del interior. Vos que justamente conseguiste un ascenso con un equipo del interior y que ahora estás en otro equipo del interior que está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires respecto a Godoy Cruz, por ejemplo. ¿Cómo ves esto vos? Y, a ver, yo estaba viendo, por ejemplo, que hay muchos equipos que están peleando para ascender en la B Nacional, y la mayoría son de Buenos Aires, ¿no? Claro, porque es todo parte de la reestructuración tienen que hacer subir muchos equipos de la B Metropolitana, también implica que suban muchos equipos de la C, la reestructuración de los torneos federales, que seguramente la conocés. El fútbol interior es muy competitivo, ¿no es cierto? Más allá que te marcaba desde este punto estadístico que en la B Nacional está Chicago, Arsenal y Sarmiento, que Sarmiento es una institución directamente afiliada a Buenos Aires, ¿no es cierto? Como para el ascenso. Y hay más equipos de Buenos Aires peleando arriba, afiliados a la AFA desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que el interior, ¿no es cierto?, por el posible ascenso de la B Nacional. Me parece a mí que eso se hace por el punto de vista de los viajes, que lo van a hacer, ¿no es cierto?, para cierta comodidad, me parece a mí cierta más comodidades con respecto a la cantidad de equipos que hay en la primera B y en la B Nacional de Buenos Aires. Creo que son más equipos afiliados a los que hay en la zona de Buenos Aires con respecto al interior. Y me parece a mí eso es un torneo muy competitivo, bastante desgastante obviamente siempre para los del interior es mucho más desgastante, ¿no es cierto? Y tener que a veces hacer un esfuercito más como para poder lograr el éxito. ¿Y qué te parece la quita de los promedios en el fútbol argentino? ¿Te parece que es algo bueno, que te puede contribuir positivamente o puede ser negativo? Y por ejemplo, favorablemente lo puedes tomar desde el punto de vista que depende exclusivamente de vos de un año, ¿no es cierto? Claro, sí. Y después, negativamente, decir, a ver, el equipo tuvo 2 años malos, tiene un año bueno y se va a la vez y te toca a vos, como nos pasó a nosotros acá en Rafaela, ¿no? Claro. Entonces, es decir... afrontás una realidad de otro. Claro, y a veces, ¿no es cierto?, es decir, también tener la posibilidad de 3 años y hacer las cosas mal en 3 años, ¿viste? También es duro, ¿no? Decir, pucha, hice las cosas 3 años mal, ¿no es cierto? Claro. O 2 años, 2 años y medio mal, y me voy. Es decir, que no es tan sencillo, ¿no es cierto?, el debate en ese sentido, pero me parece que a uno como entrenador o a las instituciones lo va a poner muy muy atento a decir que tiene la oportunidad de tener un año bueno sí o sí, no pensar, bueno, este año estoy tranquilo y lo tomo de transición, ¿no es cierto? Claro. Y respecto ya, para ir finalizando, con respecto a la selección, mucho se habló en las últimas semanas, sobre todo antes de los partidos de esta semana, de qué pasaba con la selección, de cuál es su futuro. ¿Qué ves en este ámbito? Y lo que ha sucedido visto de afuera, ¿no es cierto? Porque por ahí de pronto hay que estar adentro, porque uno de afuera siempre todo es más fácil, ¿no? Yo me he notado cierta desprolijidad lo que ha pasado mucho en este tiempo largo, ¿no es cierto? No de ahora, en esto, lo que se ha hablado, es un tiempo, ¿no? En que ojalá se pueden prolijar y tratar de tener un camino a recorrer, que es lo que no
que no se ha visto en este último tiempo, ¿no es cierto? Hay mucho debate, todos opinan, pero no se ve, viste, una idea clara, Claro. una idea clara, a ver qué es lo que queremos, qué vamos a recorrer, porque todos hacen debate, sí, porque el entrenador que lo eligieron de esta manera, de otra, que va a dirigir 6 meses, después se va, que la Copa América, entonces todo eso a veces juega en la cabeza del jugador, es decir, a ver, para el jugador no es lo mismo que sepa que el entrenador está firme y va a estar un tiempo largo, a que el entrenador esté sujeto a. Entonces todo eso genera una desprolijidad, ¿no es cierto? Bien. Bien, buenísimo. Fue un poquito todo, un poquito hablado de Racing, así arrancamos, y después un análisis Un lindo repaso. Sí, del fútbol, de la selección, del fútbol de Argentina y del resto de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por haber pasado este ratito por acá, por la vuelta, por haber charlado con nosotros. Y bueno, seguramente en próximas oportunidades estaremos nuevamente molestando con más preguntas. Muchas gracias y muy contento gracias por comunicarse y muy contento por lo que le ha pasado a Racing y por su gente, que tiene una hinchada fabulosa. Muy Como bien. lo dicen todos los que han estado en esa institución siempre lo mencionan y es la realidad. Por el año que yo viví ahí, me di cuenta de lo que vivimos, y que una hinchada, venimos a decir que una de las mejores del país, si no es la mejor. Entonces, feliz. La verdad que me puso contento que haya salido campeón en Racing. Así que gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Juan Manuel Llop, él fue entrenador de Racing, Sí, claro. y además es entrenador del fútbol argentino, así que charlábamos un poquito justamente de eso, de la actualidad del fútbol argentino.